Bueno, sean bienvenidos a nuestra segunda cápsula sobre este tema de la tesis al mural y al arte urbano. En la última hablábamos sobre cómo las pintas, en específico con las manifestaciones feministas que ha habido, tenían un porqué y un para qué, ¿no? Y ahorita que ya entramos a este tema específico de mujeres y teniendo invitadas mujeres, pues a mí sí me gustaría saber en el Zule, ¿no? Al principio nos decía que ella empezó con este tema por la relación que había del espacio público, pero también por una experiencia que la marcó cuando llegó de Sinaloa a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, y cómo lo enfoca hacia una tesis de investigación. Y en el caso de Mitch, que lo lleva de la tesis, pero también a la práctica. ¿Cómo empieza también Colores en Resistencia, Mitch? Y tú nos decías al principio, ¿no? Que empezaste porque veías a tu pareja y que tú decías, bueno, yo no quiero nada más estar aquí sentada viéndote cómo tú lo haces y empezaste a meterte, ¿no? Y ahora que ya es un proyecto, pues este que es Colores en Resistencia, ¿cómo se llevó de la práctica? Yo creo que ha de ser muy satisfactorio, ¿no? De pasar de las letras a algo ya práctico, ¿no? No sé si nos quieran hablar un poco de esto, Zule. Mm, Bueno, no sé cómo haya sido la experiencia de Mitch. Yo, en general, el, mi tema de tesis está muy enfocada mucho a la inseguridad y yo me di cuenta, y a lo largo de la tesis también, que el graffiti tiene una connotación negativa para las personas. Significa también una forma de vandalizar los espacios. Entonces, yo creo que también esto está siendo trasladado a las mujeres feministas que dicen que son vándalas, pues, por haber grafiteado los espacios. Pero también tiene un simbolismo muy grande el que trabajen este tipo de pintas con aerosol en monumentos históricos, en lugares visibles, en lugares importantes y famosos más bien, ¿no? Porque importante, ¿qué es importante en realidad? ¿No? Que es, como bien lo mencionabas antes, es más importante un monumento o la vida de las mujeres. Entonces, importante, por así decirlo, en cuestión de relevancia y de que sean conocidas y famosas los espacios que rayan, ¿no? Pero, pero sí, sumamente simbólico y yo francamente aplaudo ese tipo de manifestaciones, pese a lo que más en este lado la gente pues todavía no tiene muy bien visto el feminismo, pues lo ven como una tontería, pues. Pero yo creo que la gente se empieza a cegar en el sentido de que no entiendes hasta que te pasa. Entonces, está muy marcado en la cultura aceptar cuestiones y agresiones y cosas que no están bien, pero están tan arraigadas en la cultura mexicana que que ni siquiera nos damos cuenta de que está mal, pues. Entonces es cuando brincan por cosas que no tendrían que preocuparles, pues, como es el caso de los monumentos. Igual si rayaran otra cosa les molestaría también, porque es el porqué. Y a mucha gente no le da la cabeza para entender la situación, para entender lo que está mal o que también están ejerciendo un machismo y, y pues les brinca, les cala, pues. Pero yo creo que es una herramienta válida, es una herramienta fuerte. Toda la gente estuvo hablando sobre la manifestación, bien o mal, pero se hicieron escuchar y creo que por ahí va la cosa. Gracias, Zule. Sí, pues como les mencionaba hace ratito, pues mi tesis un poco, uno de los apartados hablo de la gráfica como medio de comunicación en movimientos sociales, ¿no? Esto surge pues porque durante lo que fue Oaxaca 2006 hubo un cerco mediático, ¿no? Hacia afuera. Y dentro, pues la gráfica fue como un medio de comunicación
oficial, para comunicar lo que estaba ocurriendo a lo dentro del movimiento. Entonces ahí pues me interesa mucho, ¿no? Como ese momento. Y pues bueno, un poco Colores en Resistencia, pues realmente no tiene mucho tiempo. Surgimos por ahí del 2019 y ya les platicaba, ¿no? Empezó así de que me invitaba a verlo pintar y yo, ay, no, qué aburrido. Entonces, pues yo también ya les platicaba que tenía como cierta experiencia en el stencil, entonces la idea era como empezar a integrar el graffiti, el aerosol, con el stencil y también una de las intenciones de formar el colectivo pues es como romper con esta eh, idea o práctica que viene desde la academia, ¿no? De como que todo se da solamente, no solo en la pintura, se da en escultura, se da en arquitectura y en muchas áreas, ¿no? Que siempre hay como estudiantes o alguien que hace los fondos o que hace, digamos, el trabajo pesado, pero el que se lleva como el reconocimiento, pues es el que hace la el personaje principal o la obra, ¿no? Realmente son pocas las personas que ponen la firma de todas las personas que participaron en una obra, ¿no? Entonces era como un poco un ejercicio de reconocimiento del trabajo que hacemos todos, ¿no? Dentro del colectivo, así sea como un brochazo que hacemos el fondo, pues es un trabajo, ¿no? Y es válido. Y creo que muchas veces menospreciamos el trabajo de las demás personas y tendemos como a criticar e incluso decir como de manera despectiva, ay, pues tú le haces los fondos. O incluso yo misma, ¿no? Así como de, ah, pues es que yo nada más hago los fondos. Pero al final creo que si no empezamos como a reconocer eso, pues qué mal, qué mal, porque puede ser determinante para una persona, ¿no? O sea, yo estoy muy contenta con este proyecto porque siento que aunque yo no tuve una instrucción o un apoyo desde niña para incursionar en las artes, en la pintura, pues la forma en la que llego es como bien motivante para que más personas se animen y lo intenten, ¿no? Yo pues sí tenía muchísimo miedo, yo decía, ay, no, pues yo no sé, no quiero, pero ya que lo estoy haciendo, me siento feliz, me siento muy contenta y hasta tengo ganas de ir más allá, ¿no? De no solamente quedarme con el stencil, sino pues igual empezar un poco con el aerosol o incluso hacer con puro acrílico, ¿no? Y pues es como una de las ideas que tiene Colores en Resistencia, ¿no? Ser un motivante a las demás personas a hacer lo que les gusta. No nacemos siendo eruditos, ¿no? Y todo conlleva práctica y esfuerzo, pero pues es uno como de los ejes rectores y pues algo que nos dio como mucho impulso fue que participamos en una convocatoria de un programa social que se llama Colectivos Culturales Comunitarios y pues hicimos un trabajo con la comunidad de aquí de Magdalena Contreras. Alrededor de un mes antes estuvimos haciendo cuestionarios a los vecinos, ¿no? Para ver la aceptación del proyecto, qué temas querían que se pintaran, si participarían en las pintas, ¿no? Algo que queríamos era como eso, incluir mucho a los habitantes de la colonia para que fueran ellos los que encholaran su Contreras, ¿no? No como ser el colectivo de que, ay, soy el colectivo y vengo a pintarles un mural y voy a hacer un sendero seguro solo con una pintura. Obviamente es una tontería que piensen que pintando florecitas se van a acabar problemas sociales graves, ¿no? Se va a acabar la violencia, se va a acabar el consumo y la venta de drogas. Pues a mí me impresiona, ¿no? Porque los dos lados, tanto de la parte teórica que Zule tiene y esto que dice Mitch, ¿no? Incluso Zule, yo me acuerdo cuando decía algunas de estas cosas, ¿no? Que pareciera que sí se ve como de vamos a poner un mural y ya con eso se va a solucionar, ¿no? Y ella decía, pues no creo, ¿no? O sea, las veces que llegó a exponer esto, decía, no se soluciona, ¿no? Y sin embargo, si entra con toda la comunidad, creo que ahí es cuando se hace como ese clic y es cuando se puede lograr, ¿no? Incluso
por ahí lo decíamos en la mañana con el doctor Francisco que estábamos hablando de vivienda. Él decía, no, esta parte tan rígida que nos enseñan a ver todo desde arriba y como va a llegar el arquitecto y te va a enseñar cómo vivir, ¿no? Va a llegar el artista y te va a enseñar lo que es arte. Va a llegar, o sea, como esto, pero cuando entonces todos participan, es otro enfoque. Y creo que ahí también, este miedo que dice Mish también lo hemos tenido, o sea, los que, por ejemplo, estudiamos arquitectura, cuando te ponían el plano y dices, ¿quién sabe qué voy a hacer? O sea, y eso que es una escala pequeñita, ahora en grande creo que sí es mayor el reto, pero también esto también a mí me recordó esto de que, como dice Mish, no, darles el reconocimiento a todos, porque creo que sí también se vuelve muy individual en los procesos de arte de yo lo hice solo, cuando atrás hay todo un proceso, un acompañamiento, todo y nunca se reconoce, ¿no? No sé si aquí el doctor Paco, el doctor Ipiña tengan como esta también, esta visión que creo que es muy buena, ¿no? De incluir a todos y donde todos participan y todos también se están manifestando. En el primer punto, un poco de lo que hablaba Mitch, me recordó el caso de Shamsia Hassani, que es una de las primeras grafiteras afganas, y tiene que ver un poco cuando dices que tú no tenías planeado, ¿no? Generar esta parte del arte, ¿no? Ella está en Afganistán por la situación igual de género, ella tiene que pedir permiso a la Universidad de Bellas Artes para poder estudiar, ¿no? Una carrera de arte, la cual es negada. Entonces, ella no puede estudiar arte por cuestión de género, o sea, por ser mujer no puedes participar en esta situación, ella tiene que retirarse, se sale de su país y encuentra en el graffiti este medio de expresión que le ayuda posteriormente a generar una propuesta. Entonces, muchas veces, yo estoy totalmente de acuerdo, la vida no te pone en la situación a donde tú quisieras estar, pero cuando tienes algo que decir, entonces encuentras las herramientas y encuentras la manera de proponerlo, ¿no? Eso está bastante interesante y creo que no es, sí es complicado para un grafitero tratarse de expresar en una situación donde su trabajo principalmente es invisibilizarse a él. En el caso del arte urbano, que te tienes que trabajar directamente con la comunidad y vender la idea, creo que esa es la parte más interesante, porque no solamente haces arte, gestionas arte, integras a la comunidad y en este momento tienes que trabajar en conjunto. Entonces, a lo mejor tú estás pensando en un concepto muy en particular, ¿no? Y la gente no le gusta y la gente quiere involucrar alguna otra idea, entonces ahí empieza la parte del conflicto dentro del diseño, ¿no? La mediación, entonces es mucho más rico la parte de la participación ciudadana. Cuesta trabajo, yo lo veo así, y vincularla con el artista, porque el artista por sí mismo tiene esta situación de querer expresar un sentimiento muy particular, pero la parte de integrar a la comunidad creo que se me hace bastante rica porque te puede invitar a generar una propuesta donde seguro sí generas una apropiación por medio del espacio público, porque la gente dice, esto es mío, y yo participé, y como dices tú, ese brochazo se respeta porque ese yo lo hice, ¿no? Entonces, no fue alguien que vino del exterior y llegó a implantar una idea o a querer involucrarla directamente, sino todos los vecinos participamos directamente. Entonces, veo esa integración del arte urbano con el arte colectivo y con la participación ciudadana, algo muy interesante, como una propuesta. Pues a mí me llaman la atención muchas cosas. Una de ellas es este enfoque de la producción de autor y versus la producción de actor, ¿no? O sea, esta situación de que hay toda una intencionalidad, ¿no? O sea, es algo que se quiere expresar y es algo que se quiere expresar en función de algo que se percibe como algo que está mal y que una manera es tomar las paredes, tomar los espacios y expresarse en un sentido colectivo. Esto me gusta cómo lo estás planteando, Michelle, y entonces la cuestión es, ¿cómo es la participación? Pues, ahorita tú lo decías,
no es mi autoría, es una autoría colectiva y entonces si a alguien se le ocurre pintar un fondo de rosa, pero la idea original era verde, pero el color que había era ese, ¿no? Y si de pronto surge sobre esta producción colectiva un elemento que no estaba contemplado, ¿cómo es en tu experiencia, cómo es esta situación? ¿Hay una idea general o hay un boceto y sobre él se va trabajando? ¿Cómo ha sido tu participación? Si alguien se incorpora, puede modificar esa idea original, ¿no? Y eso por un lado, y por otro, lo que planteaba Zuley es de que es muy cierto que la tradición de pintas en nuestros países, en nuestros contextos, no son nada nuevo, ¿no? Desde el 68, si no es que antes, ¿no? En la Universidad de Sinaloa, en el 33, también dio origen a importantes manifestaciones y de pronto, digamos, el status quo siempre se incomoda, ¿no? Me recuerda la película de Caifanes cuando visten a la Diana Cazadora y es todo un atentado contra las buenas costumbres, ¿no? Entonces, tomar un muro por asalto siempre será criminalizado, siempre será señalado, pero, digamos, el mensaje no es la pinta, sino el mensaje es el origen, los motivos que provocan la pinta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para no, digamos, yo no digo dejar claro la razón por la cual se da el mensaje, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con esta situación donde hay toda una parafernalia mediática que ve el dedo, pero no la persona que señala y dice lo que está mal es esto, ¿no? Una pinta no vale más que una vida, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lidiar con estas características, ¿no? Sí, bueno, pues el trabajo colectivo, pues algo que realmente nos frenó muchísimo fue justo la pandemia, ¿no? Porque nosotros ya habíamos diseñado toda el proyecto para trabajar con la comunidad, la intención de los murales, 3 de ellos están cerca de escuelas, un kinder, un CONALEP, una primaria y una casa hogar. Entonces la idea pues era hacer partícipes a los estudiantes y los padres de familia, en el caso del kinder y la primaria, que pintaran con nosotros, ¿no? Ya teníamos bocetos porque como se hizo un trabajo previo, de ahí sacamos, pues digamos, hicimos como un mapa y de ahí sacamos las coincidencias, ¿no? Que era lo que más pedía la gente y pues pedían sobre todo tradición, ¿no? Identidad, reflejar lo mexicano o reflejar Contreras, ¿no? Sobre todo que es como una localidad pulquera y muchos pedían como esa parte, ¿no? Del pulque. Entonces, pues una vez que hicimos todo este trabajo, fue más sencillo diseñar los bocetos para esos murales y la idea pues era integrarlos, ¿no? A que pintaran pues los fondos, cosas sencillas y pues la pandemia nos arruinó todo el plan porque todo lo tuvimos que trasladar a lo digital, ¿no? Todas las actividades teníamos planeadas, reuniones, charlas y proyecciones, y pues todo eso fue a lo digital, que por cierto están en nuestro canal de YouTube, ahí si quieren verlo. Y pues la parte de los murales, pues obviamente lo tuvimos que hacer nosotros solitos. Entonces, pues sentimos que ya no se hizo un trabajo con la comunidad real, pero lo que notamos es de que como tomamos en cuenta su opinión, los murales les gustaron muchísimo y se apropiaron de ellos. Nosotros como medida de precaución para que no los fueran como a vandalear antes de que los entregáramos, les aplicamos antigrafiti y ahora yo pienso que eso fue un gasto realmente innecesario porque los mismos vecinos estoy en un chat de vecinos y cuando pintamos el primero fue
qué padre que lo están haciendo, nosotros entre todos los vecinos los vamos a cuidar, ¿no? Entonces, pues eso pues me refleja que no estuvo como del todo un trabajo desligado con la comunidad. En el colectivo Colores en Resistencia realmente somos 4 personas actualmente, somos poquitos, y pues la idea principal pues no es crecer tanto como en número del colectivo, pues no somos partido político, ¿no? Creo que lo principal es crecer como personas, porque creemos que creciendo desde nosotros podemos ir generando transformaciones en lo inmediato, ¿no? Como es el barrio, y pues así ir poco a poco, y pues también parte de la idea del colectivo pues es generar redes, no es como pues somos los únicos, ¿no? Sino que golpear juntos aunque marchemos separados, ¿no? Es un poco la idea de Colores en Resistencia. Sí, Zule, ¿querías comentar algo? Bueno, sí, un poco sobre lo que comentaba Michelle. Yo creo que ya lo dijo, pero qué bueno que hayan trabajado de esta forma. Me emociona mucho escuchar de ese tipo de proyectos porque es en lo que yo estuve trabajando en mi tema de tesis fue una ruta de graffiti que estuvo realizada por diferentes artistas urbanos, pero cada quien traía su tema en particular, pues hablo de tradiciones, otro de la naturaleza, eran temas totalmente discordantes entre sí y la gente en su gran mayoría no tenía una apropiación ni les tenía una significación. Y en este caso en el que tienes tú un contacto directo con las personas que viven ahí o con las que están transitando y viviendo en sí el espacio público es el punto clave, me parece, para que una obra de arte urbano tenga éxito y sirva para lo que tú estás trabajando, que es un sendero seguro. Lo vi de hecho en mi tesis, en mi trabajo de campo. Yo estuve preguntándoles a las personas cuáles eran los murales o los grafitis que más les habían gustado, los que más tenían apropiación. Y pues me decían, pues ninguno, porque no sé qué significa, no sé qué me quiso decir el artista, está bonito, pero hasta ahí, pues. El que más se le acercó a ese sentido de apropiación fue uno que tenía un dibujo sobre las tradiciones del Día de Muertos, de unas calaveras ahí bailando y papel picado y cuánta cosa, ¿no? Y, y fue ahí como me di cuenta que ese era un punto muy importante para trabajar en este tipo de proyectos que son de espacios urbanos, porque pues no es como tener un cuadro y ponerlo en tu casa que nada más tú lo vas a ver y tu familia que tiene más o menos los mismos gustos, ¿no? Es un espacio público en el que va a pasar mucha gente de gustos diferentes, de estilos diferentes y que a todos, no a todos se les va a dar gusto, pero si los incluyes y entienden el código que estás trabajando, obviamente pues va a ser mucho mejor, lo van a cuidar, lo van a proteger, lo van a defender. De otra manera es muy difícil, pues. Y en la investigación que yo trabajé, un punto por el que la gente no sentía mucho apego con los temas de graffiti era el no poder decodificar el significado de la obra, pues. En este caso, al estar involucrados, pues lógicamente se enganchan, hay una conexión especial con el espacio. Y me parece muy bonito, te felicito, Michelle, de corazón, se me hace un proyecto bien bonito. Muchas gracias. Solo una aclaración, yo no trabajo para Sendero Seguro, de hecho estoy muy en contra, tengo muchísimas críticas al respecto de ese programa de Iztapalapa Mural. Pero, bueno, sí. Sí, creo que esto incluso oyéndolas hablar, ¿no? Me hace mucho bien también, ¿no? Que haya proyectos de este tipo. A Mish la conocí cuando era alumna y ahora verlo acá, ¿no? Es como, ay, digo, ay, qué bonito, ¿no? Pero sí quisiera saber cómo es ser
tú dices, no, colores somos 4, pero ¿cómo es este ambiente cuando hablas de redes también, Mitch? Que son bien importantes porque si pensamos en el bien colectivo, que casi no lo hacemos cuando estamos ya hablando de un proyecto, pensamos en el nosotros, en el yo y demás, ¿no? Cuando hacemos redes, pues se generan más cosas, ¿no? Y eso también es bien importante, pero desde el lado de las mujeres, o sea, en este ambiente en el que tú te estás moviendo y demás, ¿hay más mujeres? ¿Cómo está la participación, por ejemplo? O sea, sí hay más mujeres, están frenadas, le están entrando más. En nuestro invitado pasado nos decía, bueno, antes ni siquiera se pensaba en un aerosol con glitter, ¿no? Dice, y ahora ya lo tienen. Pero eso es como, bueno, qué padre, pero esto sí hay más mujeres. O sea, ¿cómo lo ves tú? Sí hay más mujeres entrándole a expresarse de esta parte tan grande, o a lo mejor siempre estuvieron ahí, como decía Zule, ¿no? De esta parte que dices, ahí históricamente ha habido esto, ¿no? O no, ¿cómo lo vives tú incluso como mujer, por ejemplo, cuando van a hacer algún proyecto y se expresan, o sea, si eres la única mujer, o se te ve raro, o cómo está la cosa ahí? Me da mucha inquietud ahí. Bueno, a nivel del colectivo soy la única mujer. Y pues ellos dicen que yo soy la líder. Acá yo, no sé, bueno, yo le apuesto mucho a lo que es el apoyo mutuo y la horizontalidad, y porque creo que es válido, ¿no? La opinión de todos, y entre todos, pues hacer, conjuntar las ideas y sacarla por donde mejor convenga, ¿no? Eh, Eso dentro del colectivo. Ya si hablamos como afuera, yo creo que las mujeres siempre estuvieron ahí, pero no eran visibilizadas, ¿no? Yo creo que apenas está surgiendo como este boom de que están surgiendo eventos exclusivamente para mujeres grafiteras, ¿no? A mujeres muralistas, y me parece bastante positivo, ¿no? Incluso que creo que he recibido más invitaciones yo, ¿no? Del colectivo, a pesar de que soy la única mujer, me han invitado más a mí a participar así en charla. Mi compañero, ¿no? Que él es como el grafitero del colectivo. Pero está bien padre, ¿no? Porque dentro del colectivo pues lo vemos positivo, ¿no? Porque estamos dando a conocer nuestro trabajo, pero pues no solamente es dar a conocer el trabajo, sino proyectos así porque son necesarios, se necesitan, ¿no? Y que no es como, eh, no necesitas tener los estudios, los certificados de bellas artes, y que eres una persona capaz para hacer un mural, ¿no? O sea, cualquier persona puede hacerlo si tiene como las ganas, ¿no? Y la intención. Sí, creo que incluso ya cerrando esta cápsula, aquí coincidimos, ¿no? También Zule por ahí lo decía y tú lo decías hace rato, cuando decía Zule, ¿no? Es manifestarse, y en el caso que nos ponía de su amigo, que decía, pues no le hago daño a nadie, simplemente quiero expresarme. También creo que la parte cuando quieres, en el país se ve mucho, ¿no? Cuando alguien quiere irse a arte y que te dicen, es que va a ser bien caro. Y sin embargo aquí está como accesible, porque precisamente no hay como una restricción que si tú no, o sea, puedes hacerlo si te involucras, creo, ¿no? Y si vas tomando los procesos, te vas metiendo, te vas informando, vas practicando, como también lo decían, y creo que eso es pues maravilloso, o sea, que puedas expresarte y que obtengas los medios y pues es más, pues más chido, ¿no? Pues Claro, ¿no? Yo pienso que se trata más de compartir que de competir, ¿no? Al menos la idea del colectivo no es como yo quiero ser el mejor grafitero, ¿no? El mejor muralista. Creo que se trata muchísimo de compartir. Yo en el stencil, afortunadamente, me he topado con compañeros, compañeras que comparten, ¿no? Son como hacen su forma de trabajar, y así uno mismo va desarrollando su propia manera como mejor le convenga, ¿no? Me parece que hay que tener bien claro esa parte, ¿no? Se trata de compartir y no de competir. sí, creo que esa frase es bien bonita, y con eso queremos cerrar la segunda, ¿no? Porque igual incluso los tres que somos profesores en arquitectura, los alumnos se la pasan compitiendo, ¿no? O sea, es así, yo lo hice mejor, no yo, cuando pues puedes, como todos podemos compartir y te sale mejor, porque no, pues tienes de referencia, o cómo lo hiciste acá, por cómo le pusiste por acá, ¿no? Y
empezar a trabajarlo todos. No sé si el doctor Paco o el doctor Piña quieran decir algo antes de cerrar esta segunda cápsula. Por mi parte, hay muchos temas. Sería bueno abordarlo para la segunda, la tercera cápsula, porque nos vamos a llevar, yo creo que más de las pensadas, ¿verdad? Está muy padre. Listo, comparto igual que Paco, hay que cerrar la cápsula y empezar a planear la que viene. Bien, pues muchas gracias. Nos vemos en la tercera. Ay. Gracias.